El tema de hoy que vamos a desarrollar corresponde al sistema linfático y la inmunidad. Nosotros vivimos en un medio que existen diversos microorganismos capaces de producir diferentes enfermedades si ingresaran a nuestro cuerpo. Afortunadamente tenemos un sistema de defensas que corresponde al sistema de inmunidad, donde el sistema linfático tiene su participación. Es en ese sentido que vamos a desarrollar el capítulo en base a los siguientes objetivos. Describir la organización de los vasos linfáticos y la circulación de la linfa. Comparar la estructura, la función de los órganos y los tejidos linfáticos primarios y secundarios. Vamos a describir los diferentes componentes de la inmunidad innata y también vamos a definir la inmunidad adaptativa y compararla con la inmunidad innata. Explicar la relación entre antígeno-anticuerpo, comparar la inmunidad celular con la inmunidad humoral, describir los efectos del envejecimiento sobre el sistema inmunitario. Esos serían nuestros objetivos de la clase. Ahora bien, el mantenimiento de la homeostasis requiere que el organismo, ¿cierto?, luche de manera continua contra agentes dañinos que existen en nuestro medio interno como en el medio externo. Aquí vamos a considerar entonces la definición de inmunidad, que corresponde a la resistencia, ¿no?, o capacidad de protegernos de daños o enfermedades por medio de nuestras defensas. La susceptibilidad, en cambio, es la vulnerabilidad o la falta de resistencia. Ahora, podemos describir que hay dos tipos de inmunidad de manera general, la innata y la adaptativa. La inmunidad innata es una inmunidad inespecífica, es decir, se refiere en realidad a las defensas que tenemos al nacer. Esta no requiere el reconocimiento específico de un microorganismo y actúa de la misma manera contra todos ellos. Entre los componentes de la inmunidad innata podemos mencionar, ¿cierto?, las barreras físicas y químicas de la piel y las membranas mucosas, que serían la primera línea de defensa. Y también podemos incluir lo que es la segunda línea de defensa, donde incluimos sustancias antimicrobianas, las células NK o natural killer, la presencia de fagocitos, la inflamación y la fiebre. En cambio, cuando hacemos referencia a la inmunidad, ¿no es cierto?, adaptativa, es específica, se refiere a las defensas que requieren reconocer de manera específica un microorganismo. Una vez que ha pasado las defensas de la inmunidad innata, tenemos este tipo de inmunidad donde participan tanto linfocitos T como linfocitos B. Ahora, los componentes del sistema linfático corresponden, ¿no es cierto?, a un líquido que lo vamos a denominar como linfa. Linfa que recorre el interior de los vasos linfáticos, ¿no? Aquí también vamos a considerar la presencia de estructuras y órganos que tienen tejido linfático, como también la médula ósea roja. La mayoría de los componentes del plasma de la sangre se filtran a través de la pared capilar y van a llegar al líquido intersticial. Una vez que esté en el líquido intersticial, este líquido puede retornar hacia los vasos linfáticos, denominándose este líquido como linfa. Dentro las funciones del sistema linfático, vamos a orientarlas hacia tres principales. Uno, que drena el exceso de líquido intersticial. Los vasos linfáticos drenan el exceso de líquido que existe en el espacio intersticial, ¿no es cierto?, hacia el retorno a la circulación sanguínea. Nos va a permitir transportar los lípidos de la dieta, como también las vitaminas liposolubles, la vitamina A, la vitamina D, la E, la K, que son absorbidas a nivel del tracto digestivo. Va a llevar a cabo respuestas inmunitarias específicas contra microorganismos o células anormales. Entonces, esas son las tres funciones principales. Dentro de lo que son los vasos linfáticos y la circulación de la linfa, los vasos linfáticos comienzan a partir de lo que son los capilares linfáticos. Estos capilares están ubicados en los espacios intercelulares. Son cerrados en su extremo, ¿no? Y estos capilares se van uniendo formando vasos de mayor calibre, similar a las pequeñas venas, pero que tienen paredes más delgadas y que tienen mayor número de válvulas. En la piel, por ejemplo, van recorriendo el tejido celular subcutáneo y siguen el trayecto de las venas. Ahora, los linfáticos de las vísceras siguen el trayecto de arterias y forman alrededor de ellas una especie de red.
Los tejidos que carecen de capilares linfáticos son los tejidos avasculares. Ahí está el cartílago, la epidermis, la córnea del ojo, parte del hígado y la médula ósea roja. Entonces vamos a empezar a describir los capilares linfáticos. Como habíamos indicado, estos se encuentran en el espacio entre las células, tienen mayor permeabilidad que los vasos sanguíneos, pueden absorber grandes moléculas como proteínas, los lípidos. Los extremos de las células endoteliales de los capilares linfáticos están superpuestos, de tal manera que si hay un aumento de presión en el líquido intersticial, ingresa dentro del capilar linfático, ¿no? Y ahí es posible poder recorrer el interior del mismo, ¿no? Hacia el retorno de la circulación. En cambio, si aumenta la presión dentro del capilar linfático, los bordes y las uniones de estas células evitan la salida de la linfa fuera del capilar linfático, ¿no? Entonces, estos capilares linfáticos tienen una especie de filamentos adheridos, son los filamentos de anclaje que contienen fibras elásticas. Se extienden fuera de los capilares linfáticos y unen las células endoteliales capilares linfáticas hacia los tejidos circundantes. En el intestino vamos a encontrar que existen capilares linfáticos especializados llamados vasos quilíferos. Transportan linfa de la dieta hacia los vasos linfáticos y luego hacia la sangre. La presencia de la grasa o lípidos en estos vasos quilíferos le da a la linfa un aspecto blanco cremoso, que lo denominamos como quilo. En el resto, ¿no es cierto?, la linfa, en el resto del cuerpo, la linfa tiene ese color claro amarillento, que es lo característico. En relación a troncos y conductos linfáticos, la linfa se desplaza desde los capilares linfáticos hacia los vasos linfáticos y luego hacia ganglios linfáticos. Cuando los vasos linfáticos se unen, y ¿no?, cuando salen de los ganglios, se unen y forman lo que son los troncos linfáticos. Los principales corresponden, ¿no es cierto?, a los troncos lumbares, derecho, izquierdo, a los troncos, al tronco intestinal, a los troncos broncomediastínicos, perdón, derecho, izquierdo, los subclavios y los troncos yugulares. Entonces, consideramos que los troncos lumbares drenan la linfa que procede de las extremidades inferiores, la pared, las vísceras de la pelvis, los riñones, las suprarrenales, como también de la pared abdominal. En cambio, el tronco intestinal drena la linfa desde el estómago, intestino, páncreas, vaso y parte del hígado. Los troncos broncomediastínicos, sobre todo, van a drenar, ¿no es cierto?, lo que corresponde a los pulmones, al corazón, lo que es el tórax, ¿no es cierto?, la pared torácica, y bueno, los troncos subclavios de las extremidades superiores y los yugulares de la cabeza y del cuello, ¿no? Entonces, el pasaje de la linfa desde los troncos linfáticos hacia el sistema venoso es diferente en el lado derecho que en el lado izquierdo del cuerpo. Del lado derecho, estos tres troncos, ¿no?, linfáticos, el yugular derecho, el subclavicular y el broncomediastínico derecho, se abren de forma independiente en la superficie anterior, ¿no?, de la unión de la vena yugular interna con la subclavicular. Entonces, rara vez se unen formando un conducto linfático derecho, que es corto. En cambio, en el lado izquierdo, ¿no?, el vaso linfático mayor corresponde al conducto torácico o conducto linfático izquierdo, que forma el principal conducto que retorna la linfa hacia la sangre. Este conducto se va a iniciar con lo que es la cisterna del quilo. La cisterna del quilo recibe la linfa que viene de los troncos lumbares, derecho como izquierdo, como también del tronco intestinal. En el cuello se le suma la linfa que viene de los troncos yugular izquierdo y subclavicular izquierda. De esta manera, la linfa del cuadrante superior derecho del cuerpo retorna a la vena cava superior desde la vena brachiocefálica derecha. En cambio, que la linfa de la parte superior izquierda del cuerpo y la parte inferior del cuerpo, ¿no?, por debajo del diafragma, tanto derecho como izquierdo, lo hace a la cava superior a través de la vena brachiocefálica izquierda. En relación a la formación y el flujo de la linfa, la mayoría de los componentes del plasma
¿no? Nutrientes, gases como oxígeno, CO2, hormonas, se filtran libremente a través de la pared de los capilares, formando parte del líquido intersticial. El exceso de este líquido filtrado, que más o menos es 3 litros al día, drena a los vasos capilares linfáticos en forma de lo que es la linfa. Entonces, las proteínas pueden atravesar fácilmente la pared capilar linfático, como también la grasa habíamos indicado. Entonces, las proteínas. Fundamentalmente, estos vasos linfáticos permiten el retorno de proteínas plasmáticas hacia la circulación. Entonces, estos vasos linfáticos tienen válvulas que favorecen el movimiento de la linfa en una sola dirección. Ahora, esto está ayudado gracias a la presencia de 2 bombas que también participan en el retorno venoso, la bomba respiratoria y la bomba del músculo esquelético. El flujo de la linfa, ¿no?, se va a producir gracias a los cambios de presión. Durante la inhalación, la linfa fluye desde la cavidad abdominal, donde existe mayor presión, hacia la cavidad torácica, donde existe menor presión. Además, que la contracción de los músculos esqueléticos, ¿no?, comprimen los vasos linfáticos y eso fuerza a la linfa hacia el retorno a la circulación, ¿no? Entonces, vamos a considerar esos 2 elementos importantes. En relación a los órganos y tejidos linfáticos, los órganos y tejidos linfáticos están distribuidos ampliamente en nuestro cuerpo. Se clasifican en 2 grupos, ¿no? Los órganos linfáticos primarios y los secundarios. Los primarios son sitios en los cuales las células madre se van a dividir y vuelven inmunocompetentes, es decir, capaces de generar una respuesta inmunitaria. Aquí tenemos la médula ósea y el timo. En cambio, los órganos y los tejidos linfáticos secundarios, ¿no?, son los sitios en los que ocurre la mayoría de las respuestas inmunitarias. Estos incluyen a los ganglios linfáticos, el vaso y los folículos linfáticos. Consideramos al timo, ganglios linfáticos, vaso como órganos, porque tienen su cápsula y están rodeadas de ella, una cápsula de tejido conectivo. En cambio, los folículos linfáticos no se consideran órganos, dado que carecen de cápsula. Vamos a empezar describiendo uno de los órganos como es el timo. Cuando hacemos referencia al timo, es un órgano que tiene 2 lóbulos, está ubicado en el mediastino, entre lo que es el esternón y la aorta. Los 2 lóbulos están rodeados por una capa de tejido conectivo que los mantiene juntos, pero cada lóbulo tiene su propia cápsula, que está formado por tejido conectivo de manera independiente. Esta cápsula, ¿no?, tiene extensiones que divide al timo, ¿no?, gracias a esas divisiones que son las llamadas trabéculas, ¿no?, que penetran en el interior y dividen a los lóbulos en lobulillos. Cada lobulillo está formado por una corteza externa que se tiñe de color oscuro y una médula central que se tiñe de color claro. Esta corteza está compuesta por células T, tiene algunas células dendríticas, tiene células epiteliales y macrófagos. Las células T maduras, las pre-T, migran desde la médula ósea roja hacia la corteza del timo, donde van a proliferar y comienzan a madurar. Las células dendríticas son derivadas de los monocitos, van a ayudar al proceso de maduración. Las células epiteliales, ¿no?, tienen prolongaciones largas que rodean y sirven de sostén para más o menos 50 células T. De esta manera, cerca del 2% de las células T en desarrollo sobreviven en la corteza. El resto muere por apoptosis. Los macrófagos del timo ayudan a eliminar los restos de las células muertas. Estas células T que han sobrevivido ingresan hacia la médula. Médula que está formada por células dispersas, como ser las células T maduras que hemos dicho, células epiteliales, células dendríticas, como también presencia de macrófagos. Debido a su alto contenido en tejido linfoideo y buena irrigación sanguínea, el timo tiene un color rojizo cuando tenemos un organismo vivo, pero con la edad este tejido es infiltrado por tejido graso. Entonces se torna de un color más amarillento, lo que da el aspecto de que está reduciendo de tamaño. El siguiente órgano que vamos a considerar son los ganglios linfáticos, ¿no? A lo largo de los vasos linfáticos hay más de 600 ganglios linfáticos. Tienen el tamaño que se compara con una arveja. Están dispuestos en todo el cuerpo de manera superficial o profunda.
Generalmente los encontramos en grupos cerca de la glándula mamaria, en la región axilar, la región inguinal, ¿no es cierto? Podemos encontrar estos grupos ganglionares. Tienen una longitud que varía de 1 a 25 milímetros. Están cubiertos por una cápsula que está formada por tejido conectivo denso. Esta cápsula se extiende hacia profundidad formando lo que son las trabéculas, que dividen el ganglio en compartimentos y le dan sostén y son la vía de ingreso para los vasos linfáticos dentro del ganglio. Ahora, la cápsula tiene una red de fibras reticulares y fibroblastos. Por dentro de la cápsula encontramos estos elementos. La cápsula, las trabéculas y estas fibras reticulares y fibroblastos forman el estroma. En cambio, el parénquima, que es la parte funcional, se divide en una corteza que es superficial, ¿no? Y una médula que es la profunda. La médula que es la profunda. Entonces, la corteza está formada por una parte externa y una parte interna. La parte externa se encuentran lo que son los folículos linfáticos, ya que son agregados de células B en forma ovoidea. El folículo linfático está formado principalmente por células B y esto se llama folículo linfático primario. Estas células B, cuando se exponen a un antígeno, van a dar origen a lo que son los folículos linfáticos secundarios. La corteza en la parte interna no tiene sus folículos, ¿no? Y está formada principalmente por células dendríticas que ingresaron al ganglio linfático desde otros tejidos. La médula contiene sobre todo células B, células plasmáticas productoras de anticuerpos que emigraron desde la corteza, ¿no es cierto?, hacia la médula, y la presencia de macrófagos. La linfa fluye en el ganglio en una sola dirección. Y aquí vamos a considerar que ingresa a través de vasos linfáticos aferentes que penetran diferentes puntos, ¿no?, de la superficie convexa del ganglio. Entonces, una vez que entra la linfa al ganglio, va a recorrer los senos, seno subcapsular, seno trabecular, seno medular, y finalmente salir por los vasos linfáticos eferentes a nivel del hilio del ganglio. Otra estructura que vamos a considerar, otro órgano, es el vaso, ¿no? El vaso tiene forma ovalada, es una masa única de tejido linfoideo que es la más grande del cuerpo. Es un órgano que es blando, tiene su cápsula, tiene un tamaño variable, más o menos 12 centímetros de longitud. Se ubica en el hipocondrio derecho, ¿no?, entre el estómago y el diafragma. Tiene un hilio donde permite el paso de la arteria y vena esplénica, como también permite la salida de los vasos linfáticos eferentes. Vamos a considerar que el vaso está rodeado por tejido conectivo denso, ¿no? Tejido conectivo denso, y está cubierto por su membrana serosa, tiene su peritoneo visceral. Desde la cápsula va a haber unas prolongaciones que son las trabéculas. Cápsula y trabéculas y las fibras reticulares y fibroblastos forman el estroma. En cambio, el parénquima está formado por lo que es la pulpa blanca y la pulpa roja. La pulpa blanca es el tejido linfático formado por linfocitos y macrófagos que están dispuestos alrededor de ramas de la arteria esplénica, las llamadas arterias centrales. Entonces, esta es la pulpa blanca. La pulpa roja, en cambio, está formada por senos venosos llenos de sangre y cordones de tejido esplénico, que son los cordones de Billroth. Ahora, estos cordones esplénicos están formados por glóbulos rojos, macrófagos, células plasmáticas, granulocitos, linfocitos, como también tiene asociado a las venas en esta pulpa roja. El vaso cumple 3 funciones relacionadas a los glóbulos rojos. Primero, elimina células sanguíneas y plaquetas rotas, gastadas, ¿no?, defectuosas, gracias a la presencia de sus macrófagos, como también va a almacenar plaquetas. Y la tercera función está relacionada a la hematopoiesis durante la vida fetal, es decir, la producción de células sanguíneas. Ahora, los folículos linfáticos son masas de tejido linfático de forma ovoidea. No tienen rodeados su cápsula, están muy dispersos en la lámina propia del tejido conectivo de las membranas mucosas que rodean el tracto digestivo.
reproductivo, urinario y las vías respiratorias. Por eso se denomina tejido linfático asociado a la mucosa. Algunos se presentan en grandes grupos en ciertas zonas corporales específicas, por ejemplo, las amígdalas en la región faríngea. Tenemos a nivel del ilion, del intestino delgado, ¿no? Las placas de Peyer, a nivel del apéndice. Hay 5 amígdalas que podemos describir que forman un anillo en la unión de la cavidad oral y la orofaringe, en la unión de la cavidad nasal y la nasofaringe, ¿no? Que son la amígdala faringea, que sería única, llamada también adenoides, está en la pared posterior de la nasofaringe, las amígdalas palatinas, que están ubicadas en la pared posterior de la boca, como también las 2 amígdalas linguales que están en la base de la lengua. Entonces, en relación al desarrollo de tejidos linfáticos, los tejidos linfáticos comienzan a desarrollarse al final de la 5ª semana de la vida embrionaria. Los vasos linfáticos se desarrollan a partir de sacos linfáticos, que se originan en las venas en desarrollo derivadas del mesodermo. Uno de los primeros sacos linfáticos que va a aparecer es el saco linfático yugular. Son pares, se observa en la unión de la yugular con la vena subclavicular. De los sacos linfáticos se van a diseminar los plexos capilares linfáticos hacia el tórax, las extremidades superiores, el cuello, la cabeza. Después aparece el saco linfático retroperitoneal. Este saco linfático es impar, se encuentra en la raíz del mesenterio a nivel del intestino. Este se desarrolla a partir de la vena cava primitiva y las venas mesonéfricas. Al mismo tiempo que se desarrolla este saco linfático, se desarrolla la cisterna del quilo, ¿no? Cisterna del quilo, inferior al diafragma en la pared abdominal posterior. Da origen a la porción inferior del conducto torácico y la cisterna del quilo del conducto torácico. Finalmente, los últimos sacos linfáticos son los sacos linfáticos posteriores, que son pares y se desarrollan a partir de las venas ilíacas. El vaso se desarrolla a partir de células mesenquimáticas entre las capas del mesenterio dorsal del estómago y el timo se desarrolla como un brote a nivel del tercer arco faríngeo. Entonces, ahora vamos a ingresar a describir lo que es la inmunidad innata. La inmunidad innata incluye, hemos dicho, ¿cierto?, lo que es una primera línea de defensa como también una segunda línea de defensa. Y aquí vamos a considerar que en la primera línea de defensa está la piel y las mucosas, y en la segunda, sustancias antimicrobianas, fagocitos, las células NK, que son los que vamos a ir describiendo, además de la inflamación y la fiebre. Inflamación y la fiebre. Entonces, la primera línea de defensa, ¿no?, está la piel y las mucosas. Estas estructuras brindan barreras físicas y químicas que impiden que patógenos y cuerpos extraños penetren al cuerpo y causen enfermedades. Entonces, la piel, que tiene sus capas, epidermis, dermis, hipodermis, ¿no?, con su capa externa, que tiene muchas capas en realidad de células queratinizadas que están muy unidas, brinda una barrera física para evitar el paso de microorganismos. Además que estas células se van descamando, lo que ayuda a eliminar los microorganismos de la superficie cutánea. La capa epitelial de las membranas mucosas, que reviste cavidades del cuerpo, secretan un líquido que es el moco, que lubrica y humedece la superficie de la cavidad. Este moco es viscoso, atrapa partículas extrañas como también microbios. Los líquidos que producen algunos órganos también ayudan a proteger superficies epiteliales y mucosas. El aparato lagrimal, por ejemplo, en los ojos, produce lágrimas. Lágrimas que van a lubricar y que van a proteger el globo ocular en cuanto a su superficie. Lágrimas que contienen lisozima, capaz de romper la pared de ciertas bacterias. La lisozima no solo se encuentra, ¿no es cierto?, en las lágrimas, también se encuentra en la saliva, en el sudor, secreciones nasales, líquidos tisulares. La saliva produce, ¿no es cierto?, es producida por las glándulas salivales, elimina destrucción de microorganismos en la superficie de los dientes, a nivel de las membranas mucosas en la boca, por ejemplo. La uretra, ¿no?, lavado uretral por el flujo de orina también protege. La secreción vaginal también protege, ¿no es cierto?, el cuerpo de la mujer de microbios. La defecación, el vómito expulsa microorganismos. Las glándulas sebáceas de la piel, ¿no?, produce sebo, que forma una capa de protección para la superficie de la piel. El jugo gástrico, que tiene un pH ácido,
protege destruyendo, ¿no?, muchas bacterias y toxinas bacterianas que puedan ingresar al estómago, ¿no? La segunda línea de defensa, que incluye las sustancias antimicrobianas, fagocitos, natural killer, fiebre, inflamación que habíamos mencionado. Vamos a empezar a describir las sustancias antimicrobianas, las cuales existen 4 tipos, ¿no?, que impiden el crecimiento de microorganismos, que corresponden a los interferones, sistema del complemento, proteínas de unión al hierro, ¿no es cierto?, entre las más importantes que las podemos ir refiriendo. En relación a las células natural killer, ¿no?, y los fagocitos, vamos a considerar que las natural killer corresponden al 5 a 10% de los linfocitos de la sangre. Ya, estas se encuentran también a nivel del vaso, ganglios linfáticos, la médula ósea roja. Tienen capacidad de destruir una gran cantidad en realidad de células que están infectadas y algunas células también tumorales, ¿no? Entonces atacan a las células que están, ¿no?, infectadas, y esa es una función muy importante que cumplen ellas. Cuando las células killer se unen a la célula diana, ¿no?, como una célula infectada que había mencionado, liberan gránulos que contienen diferentes sustancias tóxicas, entre ellas las perforinas, que se insertan en la membrana plasmática y crea una especie de canales, es como que le está perforando. Entonces, eso permite que el líquido extracelular entre a la célula, se vaya hinchando y explote a través de lo que se conoce la citólisis. Pero también produce otros gránulos, como son las granzimas, enzimas que digieren proteínas e inducen la apoptosis o la autodestrucción de la célula infectada. Los fagocitos son células especializadas en la fagocitosis, es decir, en la ingesta de microorganismos o partículas, ¿no?, como restos celulares. Aquí tenemos los neutrófilos y los macrófagos. Cuando hay una infección, los neutrófilos y los monocitos migran a la zona infectada, ¿no? Esta migración lo hacen gracias a señales químicas, la quimiotaxis, y esto hace que, ¿no es cierto?, los fagocitos ahora lleguen a un sitio de un proceso infeccioso, ¿no? Y estos macrófagos que se van a formar a partir de los monocitos se los llama macrófagos circulantes. Pero también hay macrófagos que están en determinados sitios, los macrófagos fijos. Se encuentran en sitios o tejidos donde es posible, ¿no es cierto?, la invasión microbiana, por ejemplo, a nivel del hígado, las células de Kupffer, macrófagos alveolares en los pulmones, la microglia en el sistema nervioso, los macrófagos tisulares en el vaso, ganglios linfáticos, la médula ósea roja, ¿no es cierto? Entonces, que cumplen esa función de fagocitar. La fagocitosis se va a desarrollar, ¿no?, en 5 etapas o fases. De ahí vamos a considerar. Primero, la fagocitosis comienza con la quimiotaxis, es decir, el movimiento de fagocitos, ¿no?, por estimulación química a un sitio donde hay una lesión. Después viene la adherencia, la adhesión del fagocito al microbio, ¿no es cierto? Es decir, aquí vamos a considerar que se va a adherir gracias a la presencia de unas prolongaciones llamadas pseudópodos, ¿no es cierto?, que existen en la membrana plasmática del fagocito. Una vez que se ha unido el microorganismo, este es englobado por estos pseudópodos para formar, ¿no es cierto?, una especie de saco que es el fagosoma. Este fagosoma entonces ingresa dentro de la célula, donde se va a unir al lisosoma para formar el fagolisosoma. Este fagolisosoma no va a permitir que enzimas digestivas del lisosoma se liberen y degraden a carbohidratos, proteínas, lípidos, ácidos nucleicos, ¿no es cierto?, y fragmenten al microorganismo, provocando lo que es la destrucción. Entonces, el ataque químico producido por la lisosima, ¿no?, las enzimas digestivas y oxidantes dentro del fagolisosoma, destruye rápidamente a diferentes tipos de microorganismos. Las sustancias que no pueden ser degradadas quedan en estructuras llamadas cuerpos residuales. Ahora, entramos en relación a la inflamación. La inflamación es una defensa inespecífica del cuerpo frente a un daño tisular, ¿no?, en un intento de poder eliminar los microorganismos, toxinas, sustancias extrañas en el sitio de lesión y prevenir la diseminación a otros tejidos, ¿no es cierto?, y favorecer la reparación. Podemos reconocer una inflamación en base a un mnemotécnico que dice el DRIAC, D de dolor, R de rojo o enrojecimiento, la I, inmovilidad o pérdida de la función por la inflamación grave,
La E de edema, causado por la acumulación de líquidos, y la C, que significa el calor. Ahora, la respuesta inflamatoria tiene 3 estadios básicos. Vasodilatación, ¿no? Que sería el aumento del diámetro de los vasos sanguíneos, como también el aumento de la permeabilidad vascular, ¿no? La migración o el movimiento de los fagocitos desde la sangre al líquido intersticial, y finalmente la reparación tisular. Entonces, la vasodilatación o aumento de la permeabilidad sanguínea en una región de lesión tisular ocurre gracias a la liberación de sustancias, ¿no?, que son vasodilatadoras. Estas sustancias son la histamina, ¿no?, las cininas, las prostaglandinas, leucotrienos y complemento. Una vez que se ha producido la vasodilatación que favorece, ¿no es cierto?, que exista mayor flujo de sangre hacia la región, como también permite el movimiento de los fagocitos, también va a favorecer a la eliminación de las bacterias destruidas. Entonces, una vez que se produce la vasodilatación, esto favorece a la migración de fagocitos. En la primera media hora de la inflamación aparecen fagocitos en el sitio de la lesión gracias a señales químicas que constituyen la quimiotaxis. Si bien los neutrófilos predominan en las primeras etapas de la infección, estos también mueren rápidamente. Y a medida que continúa la respuesta inflamatoria, los monocitos empiezan a reemplazar a los neutrófilos en cuanto a su presencia. La inflamación puede ser aguda, puede ser crónica. Aguda, cuando los síntomas y signos se desarrollan rápidamente y duran pocos días a semanas. Generalmente es leve, es autolimitada y las principales células involucradas son los neutrófilos. En cambio, la inflamación crónica dura mucho más tiempo, puede durar meses, años, es más grave, es progresiva y las células involucradas son los monocitos y los macrófagos. En relación a la fiebre, el aumento de la temperatura corporal no es frecuentemente producido por toxinas bacterianas que elevan la temperatura del cuerpo, ¿no? Entonces, desencadena la liberación de citocinas causantes de fiebre, como la interleuquina 1 por parte de los macrófagos. Esta temperatura elevada lo que hace es intensificar los efectos del interferón, como también va a inhibir el crecimiento de algunos microorganismos, además de acelerar reacciones corporales que contribuyen a lo que es la reparación. En relación a la inmunidad adaptativa, la capacidad del cuerpo de defenderse frente a agentes invasores específicos como toxinas, bacterias, virus, tejidos, ¿no es cierto?, extraños, es lo que corresponde a la inmunidad adaptativa. Es una inmunidad específica, como habíamos mencionado. Las sustancias reconocidas como extrañas y que provocan respuesta inmunitaria son los antígenos, es decir, son generadores de anticuerpos. La inmunidad adaptativa se diferencia de la innata por 2 propiedades, la especificidad, ¿no?, y la memoria para antígenos previamente encontrados. Cada vez que se expone a un mismo antígeno, la respuesta es mucho mayor. En relación a los tipos de inmunidad adaptativa, vamos a considerar que existen 2 tipos de inmunidad adaptativa: la inmunidad mediada por células y la inmunidad mediada por anticuerpos. Ambos tipos son desencadenados por antígenos. La inmunidad mediada por células, las células T, citotóxicas, van a atacar directamente a los antígenos invasores. En la inmunidad mediada por anticuerpos, las células B son las que van a producir proteínas específicas llamadas anticuerpos o inmunoglobulinas. La inmunidad mediada por células es particularmente efectiva contra patógenos intracelulares, incluyendo virus, bacterias, hongos que ingresan a la célula. Algunas células cancerosas, trasplante de tejidos extraños, ¿no es cierto? En cambio, consideremos que la inmunidad mediada por anticuerpos se dirige principalmente con patógenos extracelulares, ¿no?, que también incluye virus, bacterias, hongos, ¿no es cierto?, que se encuentran pues en los líquidos o fluidos corporales, los humores, y es por eso que también se la llama inmunidad humoral, ¿no es cierto?, inmunidad humoral. En relación a los antígenos y receptores antigénicos, estos tienen 2 características importantes: la inmunogenicidad y la reactividad. La inmunogenicidad es la capacidad de provocar una respuesta inmunitaria al estimular la producción de anticuerpos específicos. La proliferación
de las células T específicas o ambas cosas. Ahora, vamos a considerar la reactividad, es la capacidad de un antígeno de reaccionar de manera específica con los anticuerpos o células que las provocan, ¿no? Entonces, ahí tenemos que microorganismos enteros o partes de estos pueden actuar como antígenos. Los componentes químicos de su estructura bacteriana, por ejemplo, los flagelos, la cápsula, pared celular, son antígenos, al igual que las toxinas bacterianas. Algunos antígenos no microbianos incluyen componentes químicos, por ejemplo, el polen, la clara del huevo, las células sanguíneas no compatibles, tejidos y órganos trasplantados. Ahora, solo una pequeña parte de una molécula antigénica actúa desencadenando la respuesta inmunológica. Y ahí tenemos, esta pequeña parte se llama epitopo, ¿no? O determinante antigénico, En relación a la naturaleza química de los antígenos, estos son grandes moléculas complejas, generalmente son proteínas. También se ha visto que constituyen los ácidos nucleicos, lipoproteínas, glucoproteínas y ciertos polisacáridos grandes, que pueden actuar como antígenos. Estos antígenos grandes, completos, no tienen un peso molecular de más de 10.000 Dalton. En cambio, las sustancias pequeñas, ¿no es cierto?, pueden quedar también fragmentos, constituir, ¿no es cierto?, y actuar como antígenos, es lo que tenemos que considerar, ¿no? En relación a los antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad, en la membrana plasmática se ubican, ¿no es cierto?, los autoantígenos, antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad. Son glicoproteínas transmembrana, que se denominan también antígenos leucocitarios porque fueron identificados por primera vez en los glóbulos blancos. Existen dos tipos de antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad. Son los de clase 1 y clase 2. Los de clase 1 se encuentran en la membrana plasmática de todas las células corporales, excepto en los eritrocitos. En cambio, los de clase 2 se hallan en la superficie de células presentadoras de antígenos. Ya, vamos a ir describiendo las vías del procesamiento del antígeno, dependiendo si el antígeno es endógeno o exógeno, ¿no? Que eso lo vamos a ir considerando a la hora de poder, ¿no es cierto?, hacer mención de los mismos. Ahora, en cuanto a la vía de procesamiento, para que se produzca una respuesta inmunitaria, ¿no?, las células B y las células T deben reconocer que el antígeno es extraño. Las células B pueden reconocer y unirse a antígenos en la linfa y el líquido intersticial y el plasma. Las células T solo reconocen fragmentos de proteínas que son procesadas y presentadas de manera específica. Entonces, el procesamiento del antígeno, ¿no es cierto?, las proteínas antigénicas se dividen en fragmentos peptídicos, se van a asociar a moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad y luego este complejo que se ha formado, antígeno, complejo mayor de histocompatibilidad, se va a insertar en la membrana plasmática de la célula del cuerpo. Entonces, esta inserción se denomina lo que es la presentación del antígeno. El proceso y presentación del antígeno ocurre de dos maneras, como había dicho, dependiendo si el antígeno se encuentra fuera, exógeno, o dentro, endógeno, de las células. Entonces, vamos a empezar a hablar del procesamiento de antígenos exógenos, es decir, fuera de la célula. Los antígenos extraños que se encuentran en los líquidos corporales, fuera de las células, son antígenos exógenos. Estos incluyen bacterias, toxinas de bacterias, parásitos, polvo, ¿no?, el virus, el polen, que no ingresan a la célula corporal. Células presentadoras de antígenos son de tipo especial, células que procesan y presentan antígenos exógenos. Estas incluyen las células dendríticas, por ejemplo, macrófagos, células B, que se ubican de forma estratégica en sitios donde los antígenos puedan vencer las barreras innatas y penetrar al cuerpo, como por ejemplo la piel, en la dermis y en la epidermis, las membranas mucosas que revisten la vía respiratoria, digestiva, urinaria, reproductoria, como también en los ganglios linfáticos. Entonces, ¿cuáles son los pasos para poder procesar y presentar un antígeno exógeno? Primero tiene que haber la ingesta del antígeno, y esto lo logra gracias a la fagocitosis o a la endocitosis. Después procede a la digestión del antígeno, ¿no?, fragmentándolo en componentes peptídicos. Simultáneamente vamos a tener la síntesis de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad 2, ¿no?, y que estos van a ser empaquetados en una vesícula.
¿no? Luego, esta vesícula que tiene como moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 se va a unir, ¿no es cierto?, a la vesícula que tiene los fragmentos peptídicos del antígeno, formando un complejo, ¿no?, antígeno complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, una vez que se ha fusionado y se ha formado, ¿no es cierto?, este complejo, los fragmentos peptídicos se van a unir a esas moléculas de este complejo mayor de histocompatibilidad y van a ser, ¿no es cierto?, agregados hacia la membrana plasmática. Entonces, después de procesar el antígeno, la célula presentadora de antígenos, ¿no es cierto?, va a migrar hacia el tejido linfático para presentar el antígeno a las células T o linfocitos T. En relación al procesamiento de antígenos endógenos, los antígenos endógenos ingresan a las células del cuerpo, ¿no es cierto?, y ahí los llamamos antígenos endógenos o internos. Estos antígenos pueden ser proteínas virales producidas por una infección viral, por ejemplo, ¿no?, toxinas producidas por bacterias intracelulares o proteínas anormales sintetizadas por una célula cancerosa. ¿Qué pasos van a ser necesarios para poder procesar? Primero, la digestión, ¿no es cierto?, la digestión del antígeno en fragmentos peptídicos. Dentro de la célula infectada hay enzimas que digieren las proteínas dividiendo el antígeno endógeno en pequeños fragmentos peptídicos. Simultáneamente se van sintetizando las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, ¿no?, que luego, después de su síntesis, se van a fusionar, ¿no es cierto?, estos fragmentos peptídicos con las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, se van a empaquetar en una especie de vesículas, ¿no?, vesículas, y finalmente se va a insertar el antígeno más el complejo mayor, ese complejo que se formó, antígeno más complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, en la membrana plasmática, ¿no? Y de esta manera, las vesículas que contienen complejos antígeno, ¿no?, sufren la exocitosis. Y ahí vamos, entonces, teniendo, ¿cierto?, esa característica de poder procesar y poder presentar tanto antígenos endógenos como los exógenos. Ahora, en relación a las citocinas, tenemos que considerar que son pequeñas hormonas proteicas, ¿no?, que estimulan o inhiben funciones celulares normales, como el crecimiento y la diferenciación celular. Ahí tenemos que los linfocitos y las células presentadoras de antígenos secretan citocinas, ¿no?, al igual que los fibroblastos, que las células endoteliales, los monocitos, hepatocitos y las células renales. Entonces, algunas citocinas estimulan la proliferación de células sanguíneas progenitoras en la médula ósea roja, otras regulan las actividades de células relacionadas con las defensas innatas o las respuestas inmunitarias de tipo adaptativa. Aquí tenemos varios tipos de citocinas con sus orígenes y funciones que este cuadro tienen que estudiar, ¿no es cierto?, para su evaluación. En relación a la inmunidad mediada por células, la respuesta inmunitaria mediada por células comienza con una activación de un pequeño número de células T por un antígeno específico. Una vez activada la célula T, se produce la selección clonal. La selección clonal. Esta selección clonal es un proceso por el cual un linfocito prolifera y se divide varias veces, ¿no?, y se diferencia, formando células más especializadas en respuesta a un antígeno específico. El resultado de esta selección clonal es que se forma un clon de células, ¿no?, que puede reconocer el mismo antígeno que el linfocito original. Algunas de estas células de tipo clon, ¿no?, de células T se convierten en efectoras, mientras otras se convierten en las de memoria. Unas son las activas y otras son las de memoria. Las efectoras son las que llevan a cabo las respuestas inmunitarias, ¿no?, para finalmente eliminar a un intruso. Y las de memoria son las que van a reaccionar cuando nos exponemos nuevamente al mismo antígeno, ¿no? Entonces, la activación, ¿no?, y selección clonal de las células T helper podemos asociarlas de esa manera. La mayoría de las células T que presentan, ¿no es cierto?, el CD4, se convierten en células T helper, conocidas también como células T CD4. Las células T helper inactivas sin reposo reconocen fragmentos antigénicos exógenos, ¿no?, y asociados con moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2,
que están en la superficie de la célula presentadora de antígenos, como habíamos visto. Con ayuda de esa proteína CD4, ¿no es cierto?, vamos a encontrar que la T helper y la célula presentadora de antígeno interactúan. Hay un reconocimiento antigénico, ¿no? Y esto ocurre gracias a la coestimulación y se activan, ¿no es cierto?, las células T helper. Una vez activada la célula T helper, produce una selección clonal, ¿no? El resultado es que se forma un clon de células T helper compuestas por células T activas y células T memoria, de tal manera de que las células T activas comienzan a secretar, ¿no es cierto?, una variedad de citoquinas. Una de ellas es la interleuquina 2, que es necesaria para casi todas las respuestas inmunitarias, ¿no? Entonces, y principalmente este desencadenante, pues la proliferación de las células T, ¿no? Entonces, la interleuquina 2 puede actuar como coestimulador de las mismas células T helper en reposo, o las células T helper promover la activación, ¿no es cierto?, de células T, células B, como también de células NK, Entonces, estas células T helper de memoria, de un clon de células T helper, no son células activas, son, sin embargo, ¿no es cierto?, células que guardan la memoria en relación al contacto a un antígeno, ¿no? Y son las que van a actuar cuando nos expongamos nuevamente al mismo. Ahora, en relación a la activación y selección clonal de las células T citotóxicas, la mayoría de las células T que presentan, ¿no es cierto?, el CD8, dan origen a las células T citotóxicas. Entonces, este grupo de células, las células T citotóxicas, reconocen antígenos extraños, combinados con moléculas, ¿no es cierto?, del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, que está en la superficie de las células corporales infectadas por microbios, algunas células tumorales y células de tejidos trasplantados. El reconocimiento requiere que el receptor de la célula T y la proteína CD8, ¿no es cierto?, se mantengan unidos con el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Luego del reconocimiento del antígeno, ocurre la coestimulación para ser activadas, y ahí las células T citotóxicas requieren la coestimulación de la interleuquina 2, que habíamos mencionado, que era producida por las células T helper. Entonces, una vez activadas las células T citotóxicas, sufren esa selección clonal, ¿no? Y entonces se produce la formación de un clon de células T citotóxicas constituida por células T citotóxicas activas, como también las de memoria, ¿no? Algo similar a lo mencionado anteriormente, ¿no? Entonces, aquí vamos a considerar lo que es la eliminación de los invasores. Las células T citotóxicas, ¿no es cierto?, abandonan los órganos y tejidos linfáticos secundarios y migran en busca de células infectadas, células cancerosas, células trasplantadas para poder destruirlas. Estas células T citotóxicas tienen dos mecanismos principales para destruir a las células diana infectadas, ¿no? Utilizan receptores en su superficie, reconocen, ¿no es cierto?, a la célula diana infectada que presentan los antígenos microbianos en la superficie, y luego esta célula T citotóxica libera las granzinas. Estas granzinas son enzimas que digieren proteínas que desencadenan la apoptosis, ¿no? Una vez entonces que la célula infectada es destruida, los microbios liberados son fagocitados. Alternativamente, estas células T citotóxicas se unen también a células infectadas y liberan gránulos de dos proteínas, ¿no?, la perforina y la granulosina. La perforina se inserta en la membrana plasmática de esta célula infectada, ¿no? Y en consecuencia, pues empieza a provocar una especie de canales, hemos dicho, ¿no? Y empieza el líquido extracelular a ingresar dentro de la célula, se va hinchando y explota en el proceso de citólisis que habíamos indicado, ¿no? Entonces, estos gránulos de las células T citotóxicas liberan la granulosina, que ingresa a través de los canales, pues, para destruir a los microbios y crear los orificios en la membrana plasmática para permitir el proceso que habíamos mencionado, ¿no? Entonces, tenemos lo que corresponde, ¿no es cierto?, a la inmunidad mediada por los anticuerpos. Y aquí es muy importante considerar, ¿no?, que la activación
de estos elementos y la formación de los anticuerpos no es un aspecto importante que debemos repasar. A ver, dentro de los anticuerpos, ¿qué son anticuerpos? Los anticuerpos habíamos visto, ¿no?, que se pueden combinar de forma específica con el epitope unido sobre un antígeno, ¿no?, que desencadenó su producción y que va a ayudar, ¿cierto?, a destruir justamente estos antígenos externos, ¿no?, extraños. En cuanto a su estructura, los anticuerpos corresponden a un grupo de glucoproteínas, ¿no?, llamadas globulinas, y por eso también se las conoce como inmunoglobulinas. La mayoría de los anticuerpos contiene 4 cadenas polipeptídicas, ¿no? 2 cadenas pesadas y 2 cadenas ligeras. Las cadenas pesadas, cada una está formada por 450 aminoácidos, ¿no? A cada cadena pesada de polipéptidos se adhiere una cadena corta, ¿no?, de carbohidratos. Las 2 otras cadenas livianas, cada una formada por 220 aminoácidos, ¿no? Vamos a considerar que la parte central de las 2 cadenas pesadas también se unen, ¿no?, mediante 2 enlaces disulfuro que constituye lo que es la región bisagra. Aquí le da movilidad, ¿no es cierto?, y pudiendo adquirir el anticuerpo la forma de una T o de una Y, por ejemplo, como estamos observando. Más allá de esta región bisagra está lo que es la región tallo, ¿no?, que corresponde, pues, está formado por partes de las 2 cadenas pesadas en este nivel, ¿no? Entonces, los extremos de las cadenas H, que son las pesadas, y la L, que son las livianas, son las regiones variables. Estas son las regiones variables que están relacionadas con el sitio de unión al antígeno. Se constituyen en el sitio de unión para los antígenos. El resto de las cadenas pesadas y ligeras se llama la región constante, ¿no? Entonces, ¿qué acciones van a tener los anticuerpos? Van a neutralizar antígenos, van a inmovilizar bacterias, aglutinación y precipitación, ¿no es cierto?, activación del complemento y aumento de la fagocitosis. Aquí podemos ver, ¿no?, las características y las funciones que van cumpliendo cada una de las inmunoglobulinas, que son 5, la IgG, la IgA, M, la D y la E, que tienen que repasar. En relación al papel del sistema del complemento, ¿no?, en la inmunidad, vamos a considerar el sistema del complemento es un sistema defensivo que está formado por más de 30 proteínas que son producidas por el hígado y que se encuentran circulando en el plasma sanguíneo y dentro de los tejidos de todo el cuerpo. En forma colectiva, las proteínas del complemento destruyen microbios y causan fagocitosis, citólisis e inflamación. La mayoría de las proteínas del complemento se designan con la letra mayúscula, C, y son enumeradas del 1 al 9, según el orden en que fueron descubiertos. Las proteínas del complemento de 1 al 9 están inactivos y se van a activar solo cuando se desdoblan por enzimas en fragmentos más pequeños, que son los fragmentos activos, que se indican con letras minúsculas, como por ejemplo la A y la B. Por ejemplo, una proteína de complemento inactiva C3, ¿no?, se va a desdoblar en fragmentos que corresponden al C3A y C3B, que son las formas activas, ¿no? Los fragmentos activos entonces realizan las reacciones destructivas de las proteínas del complemento 1 y 9. Otras proteínas del complemento se conocen como factores B, D y P, que corresponden, ¿no es cierto?, a la properdina. Estas proteínas del complemento entonces actúan como una especie de cascada, de una reacción desencadena la otra, ¿no? Entonces, es importante repasar, ¿no?, esta cascada de la acción del complemento para poder, ¿no es cierto?, comprender esta parte de la inmunidad relacionada, ¿no es cierto?, a estas proteínas, ¿no? En relación a la memoria inmunológica, una característica de las respuestas inmunitarias es justamente la memoria para antígenos específicos que han desencadenado respuestas inmunitarias en el pasado. Es decir, nos expusimos a un antígeno y ahora que nos volvemos a encontrar con el mismo, se desencadena una serie de reacciones, ¿no es cierto?, al haber reconocido este antígeno como extraño. Se debe entonces a la presencia de anticuerpos de vida prolongada y a linfocitos de vida muy prolongada que se originan durante la selección clonal, tanto de las células B como las células T.
que son estimuladas por antígenos. Estas respuestas inmunitarias mediadas por células o por anticuerpos son mucho más rápidas e intensas después de un segundo contacto o exposición frente a este antígeno. Luego de un contacto inicial con el antígeno, no se encuentran anticuerpos durante un periodo de varios días, ¿no? Entonces, luego ocurre una elevación lenta del título de anticuerpos. Al comienzo, lo que va a aumentar es la IgM y luego va a incrementarse la IgG, seguida de una declinación gradual. Esta es la respuesta primaria. Las células de memoria pueden permanecer durante décadas y cada nuevo encuentro con el mismo antígeno va a producir una rápida proliferación de células de memoria. Entonces, después de los siguientes encuentros, el título de anticuerpos es mucho mayor que en la primera respuesta que habíamos observado, ¿no? Entonces, esta respuesta secundaria es la que se produce gracias, ¿no es cierto?, al reconocimiento de un antígeno al cual ya lo habíamos podido, ¿no?, reconocer, ¿no? Entonces, aquí vámonos a lo que corresponde el reconocimiento de lo propio y lo, ¿no es cierto?, y la autotolerancia. Es decir, hay que reconocer los fragmentos o partículas que son propias de nuestro organismo. Para que puedan funcionar correctamente nuestras células T, estas deben tener, ¿no es cierto?, dos características. Deben ser capaces de reconocer nuestras propias proteínas, ¿no? Las proteínas que habíamos dicho que son parte del complejo mayor de histocompatibilidad. Esto se llama reconocimiento de lo propio, ¿ya? Pero también debe carecer de reactividad hacia fragmentos peptídicos de las propias proteínas, lo que se conoce como autotolerancia. Entonces, las células B también, ¿no es cierto?, presentan autotolerancia. La falta de autotolerancia lleva al desarrollo de enfermedades autoinmunes, que nosotros desconozcamos nuestras propias proteínas y provocamos su destrucción. Las células pre-T del timo desarrollan la capacidad de reconocimiento de lo propio a través de la selección positiva. Entonces, algunas de las células, ¿no es cierto?, deben reconocer, no, es decir, algunas de las células, en realidad no las pre-T, expresan receptores de células T que interactúan con proteínas propias del complejo mayor de histocompatibilidad sobre células epiteliales de la corteza del timo. Debido a esta interacción, las células T pueden reconocer la porción del complejo mayor de histocompatibilidad de un complejo antígeno, complejo mayor de histocompatibilidad. Estas células T son las que sobreviven, ¿no? Entonces, el desarrollo de la autotolerancia se produce mediante un proceso de eliminación llamado selección negativa, en el cual las células T interactúan con células dendríticas ubicadas en la corteza y en la médula del timo. En este proceso, las células T con receptores que reconocen fragmentos de péptidos propios u otros autoantígenos son eliminadas o inactivadas. Las células T seleccionadas para sobrevivir no responden a los autoantígenos. Los fragmentos de moléculas normalmente presentes en el cuerpo, ¿no es cierto?, es decir, nuestras propias moléculas. Entonces, la selección negativa ocurre a través de la delección y la anergia. Cuando hablamos de la delección, las células T autorreactivas van a sufrir apoptosis. En cambio, la anergia, ¿no?, hace referencia que las células que quedan vivas no responden a la estimulación antigénica. Entonces, es muy importante poder considerar, ¿no es cierto?, este proceso de tolerancia y poder reconocer nuestras propias proteínas, ¿no? Para finalizar, tenemos que considerar, ¿no es cierto?, poder leer las diferentes células presentadoras de antígenos y sus características y funciones que van cumpliendo, como también los trastornos, ¿no?, o diversas patologías que forman parte de lo que son los desequilibrios, ¿no?, hemostáticos, como también la terminología médica asociada al capítulo. Siempre recordándoles que el libro oficial corresponde, ¿no es cierto?, al Tórtora en su 15ª edición y que las presentaciones, como también el video, solamente es un marco referencial que ustedes deben estudiar.